Bueno, vamos a empezar a lo que es la introducción de la estructura, de un ejemplo de una estructura, eh, mediante el CIPE. El icono del CIPE es este que tenéis aquí, CIPE 2018. Lo tocamos, vemos que es una versión con tiempo limitado. No sé qué versión utilizaréis vosotros. Unos utilizarán, los que tengan en propiedad, la propia licencia y otros creo que utilizaréis, como yo, esta versión con tiempo limitado. Le damos a aceptar y se nos va a abrir lo que es todo el software de CIPE, que como veis tiene ahí un montón de... Cada vez va implementando más programas. En realidad CIPECAT empezó por este módulo de aquí, que es precisamente el módulo sobre el que estamos haciendo el curso. Pero bueno, hay un montón de módulos entre los que, bueno, yo destacaría CIPECAT MEP, que se utiliza básicamente para introducir las instalaciones y para hacer la justificación de una memoria de un proyecto de edificación. Como veis aquí en documentación podemos hacer la memoria del proyecto, pero bueno, estas son cosas que no competen a este curso, ¿vale? Nosotros estamos en la parte de estructuras en CIPECAT, ¿vale? Clicamos en CIPECAT y se nos abrirá el programa. Cada vez el programa pues va implementando nuevas cosas. Por ejemplo, esta ventana es una ventana que yo particularmente pues no la había utilizado nunca. Bueno, podemos crear un nuevo archivo, podemos desde gestión de archivos podemos ver los archivos que ya tenemos, o podemos descomprimir ejemplos para poder... Bueno, son de bastante utilidad para la gente que empezáis, coger ejemplos que ya tiene introducido CIPE. Por ejemplo, vamos a abrirlo, vamos a clicar en ejemplos y vemos que aquí tenemos una serie de ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, el del manual, vamos a darle a aceptar. Bueno, la tabla, este mensaje que nos aparece aquí es por temas de tabla de armado. Vamos a obviarlo. Le voy a decir convertir la tabla de la obra en una tabla especial en todos los casos, y vemos cómo se nos abre pues un ejemplo de la introducción de una estructura ya introducida por CIPECAT. Este ejemplo además lleva su manual de usuario. Cuando vamos a gestión de archivos, no sé ahora muy bien dónde estaba, pero al abrirlo tiene un manual, ¿vale? Entonces, pues aquí tenemos ya lo que es una estructura introducida, y bueno, nos puede ser de utilidad junto con el manual, que no sé muy bien, ya os digo dónde está ahora mismo, pero bueno, lo podéis buscar, ¿vale? Lo normal sería crear un archivo nuevo, o como os he dicho, está la gestión de archivos, donde podemos abrir, podemos copiar, podemos borrar, podemos buscar, podemos comprimir. Lo de comprimir se nos comprimen las obras en formato .zip y es para enviarlas. Por ejemplo, en vuestro caso yo os pediré que me mandéis las obras comprimidas, ¿vale? En este formato .zip. Enviar, esto es para enviar a soporte de CIPE, compartir ejemplos. Y el tema de borrar temporales es porque nos elimina los ficheros resultantes del cálculo, ¿vale? Por lo que sí tendríamos que recalcular la hora si quisiéramos real, ¿vale? Lo dicho, para abrir una obra nueva sería nuevo. Nos aparece este menú en el que nosotros vamos a darle a examinar y vamos a buscar la carpeta donde nosotros queremos crear nuestra obra. Yo, en mi caso, me voy a ir al escritorio, me voy a ir a curso de CIPE, práctica 2, y le voy a llamar práctica 2. La llamo práctica 2 porque considero que la 1 es la que tenéis que hacer vosotros, ¿vale? Le di a guardar y aquí puedo poner la descripción. Pues le escribo práctica de
del curso de introducción a CIPECAD, ¿vale? Y le damos a aceptar. Nos pregunta si deseamos importar un modelo BIM. En nuestro caso, o en el caso más usual, es decirle que no. Esto es para gente que trabaje con programas. Yo en realidad esto no lo he utilizado nunca. Es creo que para formatos o programas que tienen formatos IFC, que lo que hacen es crear la geometría del edificio en 3 dimensiones y lo podemos exportar. En realidad es poca la gente que utiliza este tipo de importación. Yo, la verdad, no lo he utilizado nunca. Lo normal sería decirle que no, ¿vale? Y ahora se nos abre esta ventana donde nos dice de la obra nueva cómo la queremos introducir. Lo normal también va a ser decir que es una obra vacía. Vamos a obviar todos estos de aquí, a excepción que queramos importar una obra de CIPE 3D, que es Metal 3D, es para el cálculo de estructuras metálicas, que podemos importar nuestra obra de esta forma. Lo normal, y por no extenderme en estos tutoriales, voy a intentar ir un poco al grano para no extenderme en el tiempo, y voy a ir a intentar deciros las cosas normales, lo que se hace de forma habitual, porque estamos hablando de un curso de introducción, ¿vale? Entonces, lo normal es crear una obra vacía, ¿vale? La primera pantalla que nos va a aparecer es esta pantalla de datos generales. Todo esto que os estoy explicando está escrito en los tutoriales o en las unidades didácticas que os he colgado en el curso. Y bueno, iré explicando, ya digo, de forma un poco por encima, porque si no me extendería demasiado en el tiempo. De esta pantalla de datos generales nos interesará la descripción. Aquí puedo poner dentro de la descripción algo particular de esta obra. Por ejemplo, yo puedo poner cálculo inicial con forjados unidireccionales, porque yo puedo copiar esta obra y hacer otro cálculo con forjados reticulares. Entonces aquí se me va a quedar claro qué tipo de archivo es el que o cuál es el cálculo que yo estoy haciendo. Referente a las normas, puedo tocar y utilizar, normalmente voy a utilizar la EHE y el código técnico. Si veis, aquí hay una flechita que lo que hace es que cuando la toco, por ejemplo, si yo me cambio de norma, me voy, por ejemplo, por decir una, a esta de Portugal, uso de norma no permitida, bueno, pues cogemos otra norma, la que sea. Por ejemplo, vamos a coger la EHE 98, ¿vale? Yo podría tocar aquí y se me pone siempre todo referente al código técnico, ¿vale? Pero bueno, quiero que sepáis que, por ejemplo, podemos hacer una peritación de una estructura antigua utilizando la norma antigua de España, por ejemplo, la EHE 98. Vuelvo a decir lo mismo, lo normal, tocar esta flechita y que todos los elementos, el hormigón, el acero conformado, el acero laminado, la madera, etcétera, se nos adapten al código técnico de la edificación, ¿vale? Lo siguiente que tendremos que definir es el hormigón armado. En los forjados, lo normal también va a ser utilizar el hormigón HA25 con el 1,5, ¿vale? Todo esto dependerá, como viene explicado en las unidades didácticas, dependerá del grado que queramos nosotros utilizar. La cimentación, bueno, aquí sí que puede ser que el estudio geotécnico nos dé que tengamos que utilizar un tipo de hormigón diferente a los forjados, ¿vale? Podemos utilizar, lo normal es que nos pueda salir por ejemplo, nos puedan salir sulfatos y tengamos que utilizar un ambiente específico, por ejemplo, un ambiente Q sub B, que esto nos va a obligar a utilizar un tipo de hormigón H30,
con un 1,5, ¿vale? Lo normal será el HA25, pero será el estudio geotécnico el que nos diga el tipo de hormigón que tengamos que utilizar en cimentación. Esta pestañita de aquí nos va a señalar, nos va a decir, nos va a indicar, o más bien nosotros le tenemos que indicar cuál es la tensión admisible para el cálculo de elementos de cimentación con vinculación exterior, es decir, con zapatas, cuál es la tensión admisible en situaciones persistentes y en situaciones sísmicas y accidentales. Si tocamos la flechita, vemos como él nos va a dar una tabla por defecto en la que nos aparece tanto para las situaciones persistentes como para las situaciones sísmicas y accidentales las dos tensiones admisibles, ¿vale? Esto en realidad será un dato que tendremos que obtener del estudio geotécnico. Al considerar las combinaciones con viento y con sismo, las vamos a dejar por defecto y le vamos a dar a aceptar. En pilares utilizaremos normalmente los mismos tipos de hormigón que en forjados, en muros igual, y la característica del árido lo vamos a dejar el que está por defecto. Las barras, hace unos años se utilizaba más el acero B400, ahora lo normal es utilizar el acero B500, y en pernos podemos dejar el 400 o el 500. Lo importante de esta zona de ventana es, hombre, lo normal es el tipo de hormigón en forjados, en cimentación, en pilares, la tensión admisible que vamos a utilizar para el cálculo de zapatas, y sobre todo esta pestañita que pone por posición, el que nos va a aparecer el tipo de acero que vamos a utilizar en barras. Esta pestaña o esta ventana es como entrar a las tripas de CIPE, de la configuración de CIPE. Hay que llevarse cuidado, siempre podemos restaurar las tablas por defecto, ¿vale? Y bueno, como vemos, podemos ir tocando y nos habla de un montón de opciones a la hora del armado. Siempre estamos hablando de que, voy a repetirlo, de que al entrar aquí en barras, por posición, podemos configurar el tipo de acero en barras, tanto en pilares como en forjados, como en cimentación, ¿vale? Esto, digamos que es una cosa más específica. En principio, vamos a dejarlo las tablas por defecto, y si nos diera tiempo, si yo veo que este tutorial no se hace excesivamente grande, o los sucesivos tutoriales no se hacen excesivamente extensos, me meteré y os explicaré algo de aquí. En principio podemos dejar las tablas por defecto, y ya nos adentraremos en este tema. En cuanto a las acciones, podemos definir las acciones de viento, la acción sísmica, comprobar la resistencia del fuego, los estados límites y las hipótesis adicionales. De momento esto lo voy a dejar, esto lo vamos a dejar, y cuando introduzcamos las cargas volveremos a esta parte de aquí. Esta zona de pantalla de perfiles de acero y de madera también lo vamos a dejar, de aluminio lo vamos a dejar, y todo esto también lo vamos a dejar como está. Le daríamos a aceptar, y tendríamos esta pantalla. Como veis, aquí hay una pantalla donde vamos a interactuar con el programa, ¿vale? Esta es la pantalla de archivos. Lo importante es que veáis que aquí abajo hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pestañas. Ahora mismo estamos en la pestaña de entrada de pilares y es como vamos a empezar a trabajar. Posteriormente nos pasaremos a la pestaña de entrada de vigas para, por último, ver la pestaña de resultados y la de isovalores y deformada, ¿vale? Ahora mismo la de isovalores y deformada, al no tener calculado nada, no me puede dar ninguna información, ¿vale? Entonces, para empezar a trabajar, yo tengo un proyecto que es el que os quiero enseñar. Va a ser un proyecto sencillo. Se trata de una vivienda entre medianeras. Vamos a ver, lo hablo.
las plantas, vosotros podéis tener las plantas unidas, yo las tengo una en cada archivo. Por ejemplo, esta es la planta baja, se trata de una vivienda entre medianeras que en planta baja va a desarrollar un garaje. Este es el acceso a la vivienda y la escalera que sube hacia la vivienda. El resto sería un garaje y esto un patio. En la planta de arriba sería la planta piso, se desarrollaría la vivienda. Subo el tramo de escalera, entro a un salón comedor con una cocina. Esto de aquí es una terraza y aquí tendríamos una habitación, otra habitación y 2 cuartos de baño. Y esto es el patio que se nos está viendo, el patio de abajo. Y en la planta cubierta, simplemente una cubierta plana que me está indicando por dónde iría el forjado de la cubierta y por dónde irían las bajantes de pluviales, ¿vale? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que crear un DWG de cada una de las plantas de la estructura, pero todas tienen que estar insertadas en el mismo punto. Para no liarnos, yo lo que suelo hacer es, por ejemplo, coger este punto de aquí, un punto de referencia, y desplazármelo al punto 0, 0, 0. La exportación que hagáis, siempre todas las plantas tendrán que estar cercanas al punto 000, no tiene por qué ser esta, puede ser esta, pero siempre sí que es verdad que tiene que estar cerca del origen de coordenadas para que no se nos vaya de la pantalla de CIPECAD. Yo lo que hago es lo siguiente, me creo una línea del punto 0,0,0 aquí, y ahora me desplazo mi dibujo desde este punto hasta este punto, ¿vale? Lo veis aquí y ahora le digo archivo, guardar. Con la planta piso hago exactamente lo mismo, dibujo una línea del punto 0,0,0 y ahora me desplazo desde este mismo punto hasta aquí. Esto lo borro y digo archivo, guardar como planta piso. Y la cubierta hago exactamente lo mismo. Una línea del punto 0,0,0, línea del punto 0,0,0 y este punto lo desplazo desde aquí hasta aquí. Y ahora le digo archivo, guardar como planta de cubierta, ¿vale? De esta forma, ¿qué es lo que ocurre? Que tengo las 3 plantas ubicadas en el mismo sitio. Estas son las plantillas que vamos a utilizar en CIPE, y es lo primero que vamos a hacer, es introducir las plantillas que nos van a servir de referencia para la introducción de nuestra estructura. Para esto tenemos que dar a este icono y darle a más. Vamos a buscarla, vamos a buscar nuestras plantillas, las que acabamos de crear, y las voy cargando. Primero cargo la planta baja, ahora cargo la planta piso y por último la planta de cubierta. Las toco las 3 y le doy a aceptar, ¿vale? Como veis, aquí nos aparecerán, si voy tocando, nos van apareciendo las 3 plantas que yo me he creado. Y bueno, os aconsejo que a la hora de la introducción de estas plantillas, cuando lo creéis, que limpiéis las plantillas de cosas innecesarias, como textos, como sombreados. En este caso yo, por ejemplo, no he borrado este sombreado, pero en cualquier caso lo podría borrar de esta lista que tengo aquí. Ahora mismo no sé cuál es, no tengo ni idea, podría venirme aquí y decirle, esto es la capa sombreado línea, pues yo me podría venir aquí y si veo que el sombreado me molesta, me iría a sombreado línea y fijaros, voy a tocar aquí y el sombreado va a desaparecer.
¿Lo veis? Bueno, desde luego si hacéis una limpieza antes, pues no tendréis que hacer esto de aquí, y si no, lo tendréis que hacer. Aquí me va a pasar lo mismo, lo quito, y aquí pues no hace falta. Comentaros como particularidad que es posible, si yo le di a más, yo puedo cambiar el fichero en CAD, en el programa de CAD que tengamos. Yo puedo crear aquí ahora un nuevo pilar, guardar y tocar el fichero y actualizarlo, y me aparecería el nuevo pilar, ¿vale? No os quiero liar, fijaros, ahora me ha aparecido otra vez, lo puedo borrar, ¿vale? En definitiva, para que lo tengáis claro, tenéis que crear en el mismo punto de inserción una planta, cada una de las plantas de la estructura, para que nos sirvan de apoyo, ¿vale? Le vamos a dar a aceptar, y lo siguiente que vamos a introducir son las plantas de nuestro edificio. Para eso le damos la instrucción de plantas y grupos y creamos nuevas plantas. Las podemos crear sueltas o agrupadas. En el caso de agrupadas tendrían que ser plantas exactamente iguales, con las mismas características tanto de uso como de nacimiento de pilares. Lo normal para un edificio de pocas plantas es que introduzcamos las plantas como sueltas. En cualquier caso, siempre posteriormente vamos a poder agruparlas entre sí. Hay una cosa que no os he comentado y que es muy importante, que es un aspecto que para que no tengáis miedo a la hora de utilizar, a la hora de empezar a trabajar con CipeCAD, y es el hecho de que siempre, todo lo que introduzcamos siempre es modificable. Quiero decir, yo ahora me podría ir a la pantalla de obra, datos generales, que es la primera pantalla que me aparecía, y si por ejemplo me ha llegado el estudio geotécnico y me he enterado que el hormigón que tengo que poner en cementación es 30, lo puedo cambiar. Todo en CipeCAD, habitualmente, casi todo, prácticamente todo lo que hagamos lo podemos rehacer. Por lo tanto, no tenéis que tener miedo a la hora de empezar a trabajar con CipeCAD. También es verdad que para el nuevo usuario lo que es interesante es que siempre deje las cosas por defecto. CipeCAD, digamos que tiene unas tablas por defecto y una configuración por defecto que no es mala, o sea, no es exhaustiva, o sea, no es de especialista, pero tampoco es que sea mala. Entonces, al entrarnos demasiado en las entrañas del programa y empezar a tocar cosas que no sabemos, mejor no. Mejor no. En cualquier caso, lo que os estoy comentando, podríamos restaurar, por ejemplo, las tablas que os he enseñado, restaurar las tablas por defecto, ¿vale? Siguiendo lo que comentaba, lo siguiente sería, siempre tenéis que tener en cuenta que estoy dentro de esta pestaña de aquí, de entrada de pilares, introducción de plantas y grupos. Y yo le diría nuevas plantas y sueltas. ¿Cuántas plantas tenemos que introducir? Para introducir las plantas tenemos que irnos a la sección de nuestro edificio. En nuestro caso yo tengo esta sección. Como veis, yo tengo una cimentación, un forjado y una cubierta, ¿vale? CipeCAD siempre me va a poner por defecto la cimentación y la cubierta. Por lo tanto, yo solo tengo que poner un forjado. ¿Y qué altura le tengo que dar a ese forjado? A ese forjado le tengo que dar la altura de cota superior a cota superior. Es decir, voy a medir la distancia de cota superior de la cimentación a cota superior de este forjado. En este caso es 4, entonces yo pondría altura 4. Aquí tendríamos que ubicar las cargas muertas y las sobrecargas de uso que tenemos que introducir. Perdón, os he comentado que Cipe nos pone la cubierta, pero no es verdad, nos pone la cimentación, ¿vale? Aquí tendríamos que introducir dos forjados, ¿vale? Entonces, el siguiente forjado, la altura que tendría sería desde aquí, es decir, que aquí tendría que poner
3.20, ¿vale? Esta zona de aquí tendremos que poner qué cargas lleva asociadas estos forjados, tanto a nivel de cargas muertas como a nivel de sobrecargas. Si veis aquí, CIPE nos muestra un icono de información, lo podemos tocar y nos lleva al código técnico de la edificación, al documento básico de seguridad estructural en su punto 3 de acciones en la edificación. Y aquí nos habla de los valores característicos de la sobrecarga de uso. La valoración de las cargas la tiene que hacer el calculista, ¿vale? Normalmente estamos hablando que para para viviendas, una zona residencial, para viviendas y zonas de habitaciones, perdón, esto no es aquí, es para vamos a ver si lo encuentro. Es para viviendas, perdón. Sí que es aquí. Es viviendas y zonas de habitaciones en hospitales, es decir, viviendas. Tendremos que utilizar una sobrecarga de 2 kN por metro cuadrado, ¿vale? Es decir, aquí, como veis, aquí las unidades están en toneladas metro cuadrado. Para cambiar las unidades, voy a cerrar aquí y os digo dónde se cambian las unidades. En esta bolita del mundo veis que pone unidades. Ahora mismo estamos utilizando el sistema MKS. Yo estoy más acostumbrado a utilizar la tonelada metro cuadrado que el kilonewton por metro cuadrado. Pero si lo ponemos en sistema internacional, veréis que como al introducir las plantas y los grupos, perdón, ahora lo tengo que introducir otra vez, pongo 2 plantas a insertar. La primera tiene una altura de 4 y la segunda tiene una altura de 3,20. Y aquí ahora nos aparece en kilonewton metro cuadrado, ¿vale? En definitiva, la diferencia entre el kilonewton, entre el newton y el kilonewton o la tonelada es muy poca. Vamos a trabajar en principio, bueno, porque ese es el sistema que yo habitualmente he utilizado, y siento enseñaros así, pero os enseño como yo aprendí, que es en toneladas metro cuadrado, ¿vale? Entonces voy a insertar las 2 plantas. Esta tiene altura 4 y esta tiene altura 3,20. La sobrecarga de uso en mi forjado primero hemos visto cómo es 0,2, ¿vale? Toneladas metro cuadrado. Podéis hacer la equivalencia en kilonewton metro cuadrado. Y la carga muerta, tenemos que sumarle a las cargas muertas que haya sobre el forjado, las que estén siempre, ¿vale? Normalmente en edificación suelen ser también unos 200 kilos por metro cuadrado o 0,2 toneladas metro cuadrado o su correspondiente kilonewton en metro cuadrado, ¿vale? Que son 2 kilonewton metro cuadrado. Esto es importante que lo evalúe el proyectista. No es lo mismo que nosotros estemos calculando un forjado de un hospital o un forjado de un hotel o de una sala de baile, en el que la sobrecarga de uso, sobre todo la sobrecarga de uso, nos va a cambiar, que calcular una vivienda. Ya os comento que lo normal en el caso de vivienda es, bueno, lo normal no, lo normativo a nivel de sobrecarga es 2 kilonewton metro cuadrado o 0,2 toneladas metro cuadrado, y a nivel de cargas muertas también lo normal es colocar 200 kilos por metro cuadrado o 0,2 toneladas metro cuadrado. A nivel de cubierta me tendría que ir también al código técnico y ver cómo es mi cubierta. En el caso del proyecto que estamos haciendo es una cubierta que no es transitable, es únicamente accesible para conservación. Como veis aquí, pues hay varias
nos muestra varias categorías de uso. Una son zonas de tráfico, otras son cubiertas transitables, accesibles solo privadamente. Este no es nuestro caso. Nuestro caso es una cubierta accesible únicamente para la conservación, con además una cubierta con una inclinación inferior al 20%. De hecho, es una cubierta plana. Por lo tanto, tenemos que colocarle 1 kN por metro cuadrado, ¿vale? Aquí tenemos dos llamadas, la 4 y la 6. La llamada 4 nos comenta que el valor indicado se refiere a la proyección horizontal de la superficie de la cubierta, ¿vale? Y la 6 nos comenta que se puede adoptar un área tributaria inferior a la total de la cubierta, no menor que 10 metros cuadrados y situado en la parte más desfavorable de la misma, siempre que la solución adoptada figure en el plan de mantenimiento del edificio. En definitiva, nosotros lo que tenemos que colocar es la carga de la sobrecarga de 0,1 toneladas metro cuadrado y una carga muerta que en el caso de cubiertas, el código técnico también nos comenta cuál sería el peso de una cubierta, ¿vale? Peso propio de elementos constructivos. Tenemos cubiertas sobre forjados, es decir, solo el peso de la cubierta. Aquí no estamos hablando en ningún momento del peso del forjado. El peso del forjado ya no lo tendrá en cuenta CIPE. Simplemente de los elementos que están por encima del forjado, ¿vale? Aquí, como veis, nos comenta cubierta sobre forjado, cubierta plana a la catalana o invertida con acabado de grava. En nuestro caso, estamos hablando de una cubierta plana. Por lo tanto, vamos a colocar el 2,5, ¿vale? Sería 0,25. Vale, de esta forma lo que hemos hecho ha sido decirle al programa que nuestra estructura, aparte de la cimentación, tiene dos forjados. Eso está claro, lo tenemos aquí, en la sección está claramente señalado que nuestra estructura, aparte de la cimentación, tiene este forjado de aquí y este forjado de aquí. Le hemos dicho la altura que tienen los forjados de cota superior a cota superior, qué categoría de uso, que es uso vivienda, ¿vale? Estamos en la categoría de uso A, que es vivienda, zona residencial, ¿vale? Aquí lo veis, categoría de uso A. Y qué cargas y qué sobrecargas, qué cargas muertas y qué sobrecargas van a incidir sobre nuestro modelo estructural. ¿Qué podemos hacer una vez que hemos creado los grupos? Pues podemos crear una nueva planta. Fijaros cómo el programa ahora me ha creado, en esta zona aquí, él me creará la cimentación, pero me ha creado un forjado y otro forjado. Yo puedo crear una nueva planta, por ejemplo, sobre el forjado 2. Suelta, la puedo definir como forjado 3, decirle que tiene 3 metros y ponerle las cargas que le correspondan, ¿vale? Puedo borrar plantas, por ejemplo, ahora voy a borrar esta planta de aquí, porque en realidad no la tengo, la voy a borrar. Puedo editar plantas, a la hora de editar plantas puedo cambiar la altura y puedo cambiar el plano de la cota del plano de cimentación. Puedo decir que mi cota de plano de cimentación está a menos 1 metro. Lo que hace es enterrarme mi vivienda, y por lo tanto esto lo tendrá en cuenta a efectos de esfuerzos horizontales, ¿vale? Por ejemplo, yo me puedo crear una nueva planta sobre cimentación, decirle que tiene 1 metro, ponerle la sobrecarga y la carga muerta que le corresponda, y ahora al editar plantas puedo decir, imaginaos que esto es un forjado sanitario y que mi cimentación está justo a menos 1 metro. El forjado sanitario viene por aquí y por aquí viene mi cimentación.
¿vale? O que fuera un semisótano. Para hacer un semisótano, yo podría decir que ese forjado tiene 3 metros y que la cota de cimentación está a menos 2 metros. Y aquí tenemos un semisótano creado. O crear un sótano, que la cota de cimentación está a 3 metros. Tendríamos en este caso un sótano, ¿vale? Siempre, ahora podemos borrar planta. Ahora quiero borrar el forjado 1 y ahora quiero editar las plantas para ver que efectivamente está en mi situación. Puedo unir grupos en el caso de que estos dos forjados tuvieran las mismas características. Podría unirlos simplemente dándole aquí, ¿vale? Y de esta forma se han introducido las plantas y ahora lo que tenemos que hacer es cargar nuestras plantillas. ¿Cómo se cargan las plantillas? Ahora mismo estamos en la zona de entrada de pilares. Esta pestañita de aquí, como os he dicho, os he comentado antes, esta es para añadir nuestras plantillas y esta pestaña de aquí es para asignar en cada pestaña cuál es mi plantilla. En este caso, como estoy en cimentación, ¿vale? La zona de entrada de pilares, bueno, no es que esté en cimentación, estoy en entrada de pilares. Esto me sirve para entrar los pilares. Puedo coger cualquier planta en donde estén situados los pilares. En mi caso, en la planta baja, yo tengo los pilares, porque a partir de esta plantilla voy a colocar mis pilares. Si veis, yo puedo señalar todas las plantillas y comprobar que están todas una encima de otra. Puedo elegir la plantilla que ver, por ejemplo, ahora en este caso solo quiero ver la cubierta, o en este caso solo quiero ver la planta piso, ¿vale? Es decir, en esta pestaña de entrada de pilares necesito una plantilla en la que me aparezcan señalados todos los pilares. En mi caso es la planta baja porque están señalados todos los pilares, además con sus ejes. Esto es importante, que tengáis en el CAD, tengáis señalados los ejes de los pilares, porque nos servirán como referencia para introducir los pilares de la obra, ¿vale? Una vez definido todo esto, pasaríamos a la pestaña de entrada de vigas y, como veis, en esta pestaña aparece aquí la zona derecha, inferior derecha, en qué parte de nuestra estructura nos estamos ubicando. Ahora mismo estamos en la cota 0 cimentación y con estos botones de aquí podemos ir subiendo. Si os fijáis aquí ahora pone 1 forjado 1, 2 forjado 2. O puedo hacerlo así, en el caso de que el edificio tuviera muchas plantas, pues podría elegirlo de forma directa, es decir, podría pasar, ahora mismo estoy en forjado 2, podría pasar de forma directa a la cimentación. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Lo que hemos hecho anteriormente en la entrada de pilares. A cada una de las plantas en las que estamos trabajando, cargarle la plantilla que le corresponde. En este caso, en la planta de cimentación, cargaremos la planta baja. Ahora voy a subir un escalón y voy a ir al forjado 1. Y desde esta pestaña voy a cargar la planta piso. Y por último voy a subir el último escalón y voy a cargar la planta de cubierta, ¿vale? De esta forma tenemos las bases para empezar a introducir la geometría de nuestro modelo estructural. Quiero resaltar y quiero volver a comentarlo, que en cualquier caso siempre puedo ir cambiando las cosas, que no os asuste. Yo ahora puedo cambiar el CAD, yo ahora puedo cambiar las plantas. Cuando introduzcamos la geometría podré modificar la geometría, es decir, que si yo me equivoco a la hora de meter un pilar, o si al realizar el cálculo me doy cuenta que la distancia que existe entre estos dos pilares es excesiva y quiero mover un poco este pilar,
no va a suponer un problema. Es decir, es simplemente tendremos que ir al CAD, mover este pilar un poquito hacia la izquierda, volver a introducir la geometría, es decir, volver a introducir el pilar en su lugar y colocar también la viga en su lugar y realizar un proceso de cálculo. Pero que no se asuste introducir las cosas, ¿vale? Que no, os quiero recalcar este tema. El vídeo del módulo 1 se termina aquí. En el módulo 2 lo que vamos a ver es la introducción de toda la geometría, incluida la escalera, y posteriormente veremos la introducción de las cargas, los cálculos y cómo se editan los errores y cuáles son las comprobaciones que tenemos que hacer en los diferentes elementos estructurales. Y por último, esto ya sería módulo 3, me refiero, ya sería cómo vamos a sacar los resultados, ¿vale? A modo de adelanto os puedo enseñar que la idea es que vosotros podáis llegar a un resultado tal como este, ¿vale? Estos serían unos planos de estructura, en concreto son los planos de estructura de este modelo estructural, en el que tenemos un cuadro de pilares, una cimentación con sus detalles, un plano con el forjado 1, en el que aparece el forjado, en este caso un forjado unidireccional con sus vigas, sus viguetas, acotado con la definición de pórticos, unos detalles, y bueno, siempre aquí una leyenda que siempre hay que poner del cuadro de características TH, y el forjado 2, ¿vale? La idea del curso es poder llegar a esto, y poder llegar también a sacar unas mediciones de lo que es la estructura o el modelo estructural que hemos calculado. Vale, pues con esto termina el vídeo de este módulo. Nos vemos en